7:39. Bueno, vamos a conversar sobre este tema. Están con nosotros Susana Chávez, directora adjunta de PROMSEX, y el señor Reinaldo Bustamante, que es presidente del Instituto Solidaridad y Derechos del Perú. Ambos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Ahí en la nota se ha visto a una señora que decía que estaba de acuerdo porque entendía que era el derecho de la mujer. Claro, en el otro lado dicen, ¿y qué pasa con el derecho del que todavía no nace? ¿Por qué se prefiere uno sobre el otro? ¿Cuál es ahí el fundamento? ¿Qué opinión tienen ustedes? Bueno, primero quiero señalar que no es una decisión sorpresiva. En realidad, el debate del aborto en Uruguay viene de hace varios años. Si recordamos, igualmente en esta decisión se llegó en el Congreso anterior y fue el presidente Tabaré Vázquez quien cambió la decisión, digamos, vetando la ley. Entonces hay un largo proceso de debate y discusión que es muy importante como relevar lo que está ocurriendo en Uruguay. Y es bien interesante porque justamente la decisión sobre la cual termina finalmente para optar por esta decisión tiene que ver con ese análisis justamente que usted hace en el sentido del tema de los conflictos de derechos. Y efectivamente lo que reconoce, digamos, dentro del marco constitucional y el debate que se ha dado en Uruguay no es negar el derecho al feto, pero es de alguna manera colocar que frente a un conflicto de derechos, los derechos de la mujer se superponen porque hay una serie de elementos, y lo señalan al iniciar un poco la entrevista, es decir, cuando se habla de un embarazo no deseado, uno no se puede ver tan solo como un problema inherente a la mujer, sino como un conjunto de condiciones que finalmente hace también que un embarazo sea no deseado. ¿Cómo? Por ejemplo, por decirte, las condiciones que efectivamente las mujeres pueden tener para tener hijos. O sea, que porque es pobre se puede matar a alguien. No se estoy diciendo que por ser pobre o se puede matar a un hijo. Estoy diciendo el conflicto que puede enfrentar una mujer frente a un embarazo no deseado, que pueden ser un conjunto de elementos. O sea, una serie de problemas pueden haber problemas económicos. ¿Eso pesa más que la vida de otra persona? Estamos hablando aquí de un proyecto de persona y estamos hablando de una persona, porque bajo ese supuesto que usted está señalando, que hay una igualitariedad de derechos, en realidad es una discusión justamente que la mayoría de países no lo reconoce, la mayoría, incluyendo el Perú. ¿El Perú no reconoce? No reconoce. ¿Qué dice la Constitución? En el sentido, por ejemplo, si hay un aborto, la pena por un aborto es máximo hasta 6 años. Por un asesinato es mucho más. Entonces uno finalmente encuentra que la propia ley encuentra salidas que finalmente hace que se entienda el aborto más como un problema penal, como un problema social. Y eso creo que es interesante el debate y por ahí es donde hay que ir. Porque esta polaridad de la vida no nos lleva a ninguna discusión. Lo que nos lleva a la discusión es entender por qué se llega a esta situación y efectivamente lo que hay que trabajar como prevención. Pero una vez dado el hecho, no se puede someter a las mujeres. Vamos a darle la oportunidad al señor Reinaldo Bustamante para que nos dé su opinión. Bueno, muchas gracias. No sé si coincide con esto. No, por supuesto que no coincido. Desde el punto de vista de los derechos humanos, por ejemplo, no podemos darle la categoría de derecho humano o derecho sencillamente a la posibilidad que pueda tener la mujer de decidir o no abortar, por 2 razones fundamentales. En primer lugar, hasta el momento no existe ninguna norma internacional, por ejemplo, en materia de derechos humanos. En el país no existe una norma constitucional, para hablar del Perú, que reconozca que la posibilidad de abortar es un derecho. No. Al no existir norma internacional, hablo de norma internacional en el sentido jurídico del término, ¿no? Es decir, una norma que vincule a los países y que los obligue a un determinado comportamiento. Eso no existe. Pero sin perjuicio de ello, sin perjuicio de la inexistencia de esta norma, en materia de derechos humanos se dice que para que algo sea un derecho humano no basta con el reconocimiento de esa pretensión en una norma positiva, sino que tiene que tener una fundamentación moral fuerte. Desde el momento en que este pretendido derecho implica la disposición de la vida de otro ser humano, evidentemente no tiene una justificación moral fuerte. Si la tuviera, tendríamos que decir, por ejemplo, que podemos disponer de la vida de un ser humano adulto porque está, por ejemplo, en una situación vegetativa, ¿no? Una persona que esté padeciendo una enfermedad grave que implique que no puede disponer de sí, deja de ser humano, ¿puedo disponer de ella? Si la respuesta es no,
Pues de la misma manera no puedo disponer de un ser humano desde el inicio de la vida. Yo quisiera aclarar un término. Nadie está hablando que abortar es un derecho. Lo que estamos hablando es que si penalizar el aborto no podría ser efectivamente incorporado, despenalizar el aborto no podría ser incorporado como un elemento que contribuya justamente a reconocer a que las mujeres no tengan maternidades obligadas, embarazos forzados. Creo que habría que cambiar el tema del debate. El tema del debate no está si el aborto es un derecho, porque efectivamente es un tema sumamente conflictivo y ahí va a ser muy difícil encontrar un acuerdo. Pero lo que sí podemos discutir es una mujer que recurre, digamos, que tiene un embarazo no querido, está obligada al costo que fuera a llevarlo adelante. Esa es la discusión de fondo. Y si eso se resuelve bajo penalización, y si eso no se resuelve bajo, digamos, primero tratar de evitar que las mujeres lleguen a situaciones y circunstancias como el tema del embarazo no deseado, por eso es que peleamos tanto por el tema de métodos anticonceptivos, y finalmente, dado el hecho, si es justo obligar a las mujeres bajo cualquier circunstancia, incluyendo, digamos, el costo sobre su vida, y llevar adelante un embarazo. Ese es el debate, y eso es lo que se discute en todo lado. Ahora, mi pregunta va para Reinaldo Chávez. Hay una serie de, hay una serie de requisitos y excepciones también para esta norma. ¿Está de acuerdo? ¿Son suficientes? Bueno, yo para responder a la pregunta diría que es muy importante, en eso concuerdo con usted, con mi compañera aquí de mesa, en precisar los términos del debate. Por ejemplo, aquí se acaba de aceptar que en realidad no estamos ante un derecho. Eso es muy importante incluso para la pregunta que usted me formula. Si no es un derecho, eso significa que tengo que respetar los derechos que sí están reconocidos en normas internacionales. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos señala que la vida se protege desde la concepción. Esa sí es una obligación internacional de los estados. Entonces, si el aborto no es un derecho, cuidado, desde un punto de vista jurídico podemos estar incumpliendo obligaciones internacionales, ya que decimos y reconocemos que el aborto no es un derecho. En segundo lugar, tema distinto es el de la penalización. Las normas penales, en efecto, de algunos países consideran que ante determinados supuestos, pues el aborto no es punible. Pero una cosa es señalar que un comportamiento no está penalizado y otra cosa es decir que por esa no penalización estoy ante un derecho. Ejemplo, en el Perú, cuando el hijo roba a la madre algo, la norma penal dice que ese hijo no debe ser sancionado penalmente. Pero eso no significa que la norma penal esté diciendo que el hurto a robar. Sea lícito o que tiene derecho a robar. Por último, en 10 segundos, estamos de acuerdo en que aquí hay que proteger al ser humano, tanto al concebido como a la mujer. Lo que tenemos que pensar es qué es mejor para ambos y qué es lo que debe hacer el Estado para garantizar precisamente la calidad de vida y el derecho de ambos en una sociedad democrática como la nuestra. Yo reitero que no estamos poniendo un sinónimo de aborto y mujer. Creo que son dos conceptos distintos. El aborto es el acto de interrumpir un embarazo en determinadas circunstancias, pero sí estamos hablando de los derechos humanos de las mujeres y sí hay un vínculo entre la obligación, digamos, y la presión de que la mujer lleve un embarazo bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier condición que le puede inclusive costar la vida. Pero no es el caso que estamos hablando. Es el caso que estamos hablando. Estamos hablando del caso de Uruguay, el caso de Uruguay, donde la señora va porque quiero, ¿no es cierto? Y lo quiero abortar, y bueno, pasa por una consejería, qué sé yo, pero si al final le dice yo quiero porque quiero, exactamente, lo va a matar. Pero a ver, precisemos. Esta decisión voluntaria enmarca muchos aspectos. Primero, que una mujer no es porque ahora se le ocurre ir a abortar, sencillamente va y aborta. Ya la ley reconoce que hay una capacidad de autonomía de las mujeres de poder decidir justamente que lo que va a ocurrir en ella es determinante para su vida. Y las mujeres cuando toman decisiones de interrumpir el embarazo, para terminar, aquí lo interesante, lo que va a ocurrir en ella no es que le va a salir una espinilla. No le va a salir, por supuesto. No es cierto, lo que va a ocurrir en ella es que hay otra vida que tiene derechos protegidos. Mi pregunta es, ¿usted cree que para una mujer, la interrupción de un embarazo es como salir una espinilla?
de ninguna manera. Usted me dice Por que lo de- si usted por me lo dice tanto- que ella puede decidir por lo tanto, que si antes sí porque acabar la con una mujer vida es una entidad moral. Mis decisiones no están hechas porque yo sencillamente amanezco hoy día y decido interrumpir un Hay una embarazo. cosa que No, siempre no, se no, dice, no. yo A creo que mí, hay una cosa que siempre se dice: los derechos de uno terminan donde empiezan los de otro. así es. En este caso, ¿dónde empiezan los Y del cuando otro? hay el conflicto de derechos, también la ley reconoce que frente a eso se debe determinar. Y por ejemplo, en el caso de Uruguay, en donde se sobrepone los derechos de la mujer, definitivamente consideran que hasta las 12 semanas de embarazo es un tiempo prudencial para esa ley, para ese marco, decidir si se continúa o no. Porque ese embarazo forzado pueden tener múltiples efectos negativos sobre la mujer y sobre la sociedad en su conjunto, porque un embarazo no deseado, llevado a término, es una situación extrema que a las mujeres las colocan y por lo tanto Que la se ley soluciona reconoce, acabando con otra persona. la ley, bueno, esa es su opinión, pero la ley reconoce que la mujer es una entidad moral ¿Y qué pasa con por los lo menores tanto de edad? la ¿Qué pasa con decisión los menores de edad? ¿Importa más la opinión de los padres sobre el cuerpo de estas chicas? Según la ley, lo que ha desarrollado la ley en el caso de Uruguay, lo quiero señalar, es que es la decisión de las adolescentes que tiene que de alguna manera ser aprobada por los padres o tutores, pero es la decisión. Por eso la ley creo que pone algunas cosas interesantes. Y si hay una, digamos, diferencia de opinión entre los padres y tutores y la ¿Qué pasa menor, ahí? la adolescente, la menor, tiene derecho de acudir a un juzgado. Y en un juzgado se tiene, digamos, la posibilidad de hacerlo. Es bien interesante porque la ley también plantea que definitivamente, reconociendo que es una decisión difícil, le ponen alternativas para que 3 personas decidan, le ayuden a tomar su decisión. Pero la decisión siempre va a estar en la mujer. Ahora, la decisión va a estar en la mujer, pero sobre algo que no le pertenece, ¿verdad? Porque Bueno. es una vida distinta. Pero esa es una opinión. De acuerdo con lo que dice, no lo que dice Pero la esa es una Constitución. opinión. Señora, Es la una Constitución opinión. dice Pero claramente. esa es una opinión. Está Bueno, bien. yo quiero recoger las palabras de mi colega o de mi compañera aquí de mesa, que parte de la idea de que la mujer es un agente moral, y en efecto lo es, la mujer, el hombre, ¿verdad? Pero ya que estamos reconociendo que es un agente moral, tenemos que hablar de lo moral, ¿no es verdad? Para que una decisión sea moralmente correcta y por lo tanto pueda pretender ser un derecho humano, tiene que ser pues moralmente válida. Y definitivamente no toda decisión lo es. Es decir, no todo vale igual y no todo conviene desde un punto de vista moral. Desde el momento en que un ser humano dispone de la vida de otro, estamos hablando pues de una actuación inmoral, ¿no es verdad? Y si eso es así, si estamos hablando de moralidad, el aborto es una pretensión moral y por lo tanto inmoral, el aborto es una pretensión inmoral y no puede ser reconocida como un derecho. En segundo lugar, se ha dicho que aquí estamos ante un conflicto de derechos. Pues bien, estaríamos ante un pretendido derecho de la mujer a abortar y el derecho a la vida del niño por nacer. La Convención de los Derechos del Niño, que es un tratado internacional que vincula a todos los países que lo han suscrito, entre ellos a Uruguay y al Perú, señala que en casos de conflicto entre el interés del niño y el interés de un adulto, siempre prevalece el interés del niño. Entonces, cualquier conflicto entre el pretendido derecho al aborto y el derecho a la vida del concebido tiene que resolverse a favor del concebido. Por último, yo creo que aquí estamos ante un intento más de liberalizar de manera amplia el aborto. Y debemos tener cuidado por 2 razones. Porque creo que el aborto, en realidad, no hay ningún estudio que lo demuestre, contribuye a privilegiar la salud y la vida de la mujer. No hay nada que diga que hay una correlación entre uno y otro supuesto. Pero por otro lado, más bien sí hay índices que demuestran lo perverso que puede ser esta situación. Ejemplo, España. Allí la menor de edad puede abortar libremente sin consentimiento paterno o materno y sin autorización judicial. Sin embargo, la menor de edad necesita tener mayoría de edad para comprar licor y beber. Es absurdo. Para una cosa no necesito consentimiento y para otra cosa pues necesito mayoría de edad
cuando no hay igualdad entre una y otra situación. Solamente para terminar, yo Sí, quisiera bien, señalar... muchísimas gracias. sí. El tiempo ya en televisión es tirano. La Pero el posición tema está es que las clara, la mujeres posición está tienen clara. sus derechos Le humanos y agradecemos la mucho Convención por del su Niño también participación. reconoce los derechos sexuales y reproductivos que enmarca este tema. Ok, Susana Chávez, gracias. directora adjunta de Pronsex, y Reinaldo Bustamante, presidente del Instituto Solidaridad y Derechos del Perú, han estado con nosotros debatiendo esta aprobación del aborto. Vamos a ir a una pausa, ya volvemos. Muchas gracias.